Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, ya nos vamos metiendo, como dicen por ahí, en algunos escenarios a aguas más profundas, temas que requieren un poco de reflexión, algo de abstracción, y nos vamos a meter en el concepto de tradicional católico de la participación en la filiación adoptiva. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es filiación adoptiva? Y debemos recurrir pues a autores de mucho prestigio de la reflexión teológica católica cristiana. Y la filiación pues en el cristiano se debe definir como una participación de la filiación adoptiva en Cristo. Para eso te recomiendo, como te lo he dicho algunas veces, en leer con detenimiento los primeros 18 versículos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, donde el texto nos va mostrando cómo en Cristo Dios nos ha creado en el Verbo, pero también nos ha dado la filiación divina. Dice el texto que a los que creyeron en Él les dio la potestad de ser hijos de Dios. Y conviene pues explicar este concepto para hacerse cargo de lo que quiere decir cuando se designa al cristiano como otro Cristo, el mismo Cristo. Nosotros no tenemos una filiación plena porque nosotros no somos el hijo natural de Dios, nosotros somos hijos por participación. Lo que pasa es que el término adoptivo a veces puede generar confusión porque puede pensar que es como una filiación jurídica en un papel, ¿no? Porque nosotros realmente, dentro de nuestra ontología, dentro de nuestro ser, tenemos una participación del Verbo, de la vida de Cristo, que es el Verbo, tanto como Dios como hombre. Es una cosa maravillosa. Muy bien. La experiencia espiritual de San José María, pues que se ha mostrado en estas primeras sesiones, eso que Dios quiso mostrarle es como el origen de la comprensión de la filiación divina como fundamento de la vida espiritual, que eso era una idea básica que Dios quería mostrarle a él, es que somos hijos de Dios y con base en eso tenemos que fundamentar toda nuestra existencia. La noción se encuentra, esta de la filiación divina, en el Nuevo Testamento, tanto en los pasajes que tratan directamente de la paternidad de Dios, de la filiación de Cristo y de la adopción del cristiano, como en muchos otros y de algún modo en su conjunto, porque toda la palabra revelada habla del Hijo de Dios hecho hombre. ¿Y a qué ha venido el Hijo de Dios hecho hombre? A que participemos de su filiación, seamos el cristiano unido a Cristo, es otro Cristo, el mismo Cristo porque Cristo está en él. Junto a la Escritura es patente la huella que han dejado en los escritos de San José María los padres de la Iglesia, que contemplan la elevación sobrenatural, la divinización o la deificación del hombre como una adopción filial realizada por la unión con el Verbo encarnado. Aquí hay otra definición bien bonita, que la repito para que se nos quede bien. Los padres de la Iglesia contemplaban la elevación sobrenatural, un nuevo ser, o sea, la divinización y la deificación del hombre, como una adopción filial realizada por la unión con el Verbo encarnado. Como se sabe, la idea es fundamental en los padres griegos, pero tiene gran relieve también en San Agustín. Después de este último, la especulación teológica sobre la divinización tendió a centrarse en la curación del hombre de las heridas del pecado y se ocupó menos de la adopción. Bueno, a lo largo de la historia han pasado muchas cosas y ahora profundizaremos un poco en ella, pero sí se ha centrado más en que el hombre es rescatado del pecado que en la misma deificación o divinización.
No obstante, en Santo Tomás de Aquino pasa de nuevo a primer plano. Padres de la Iglesia son los primeros siglos del cristianismo, Santo Tomás de Aquino, siglo XII-XIII. Y a él, a Santo Tomás, se le debe la explicación de la filiación adoptiva como una participación de la filiación subsistente, con toda la riqueza que encierra el término participación en su pensamiento. O sea, nosotros no somos hijos de Dios en plenitud, pero sí lo somos, porque eso lo dice la Escritura. Los que se dejan de llevar del Espíritu Santo son, porque asimilamos, aceptamos, incorporamos el plan redentor de Cristo, que era devolvernos la filiación, pero de una manera más profunda. Veremos después que San José María emplea este mismo término, y hay motivos sobrados para pensar que lo hace en el cuadro de la doctrina de Santo Tomás. Ya que San José María también habla, dentro de lo que él escribió, de participación, de la filiación plena y absoluta. Es que en el primer capítulo de Juan habla de que de Cristo hemos recibido gracia por gracia. Todos lo recibimos de Él. Solo que en unos estará más desarrollados que en otros, y esa es la idea, pues por eso participamos. Pero el Hijo pleno es Cristo, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Scott Hahn, que es un teólogo norteamericano, converso, era presbiteriano, pero un hombre muy inteligente, ha escrito que en su enseñanza, en la de San José María, no encontramos una novedad, sino una recuperación, un ressourcement, un volver a las fuentes cristianas. San José María descubre de nuevo una particular idea que está en el corazón del cristianismo y que había sido oscurecida por las controversias de los últimos siglos. Es una idea que comprende gracia y conversión, salvación, justificación y santificación. Es que la obra de Cristo está compuesta de dos partes: sanación, elevación, o lo que llaman justificación, gracia y conversión. El Señor no solo nos perdonó los pecados, sino que nos dio una nueva vida. Y eso se estuvo perdiendo un poco a lo largo de la historia de la reflexión teológica. La recuperación de la filiación divina, que se había perdido en algunos siglos, implica una reintegración de la experiencia cristiana, una recuperación de la unidad patrística y tomista que de algún modo se había perdido en las discusiones. En los siglos después de la Reforma protestante, tanto los teólogos católicos como los protestantes tendían a subrayar que Jesucristo nos ha salvado del pecado y centraron toda su reflexión ahí. Había diferencias entre ellos en el modo en que esto sucedía y en los efectos que producía sobre nuestras vidas, pero coincidían en concentrar su atención en el pecado del que Cristo nos salvó. El beato José María, en cambio, enseñaba no solo que hemos sido salvados del pecado, sino que hemos sido salvados para la filiación. Así podía hablar de filiación divina como fin de la divinización y de la divinización como razón de nuestra redención. Sí, ese es algo muy importante dentro de la teología católica, que realmente lo muestra como la doctrina completa, porque el Señor no solo vino a perdonarnos, sino a darnos una vida nueva. Con ocasión de la polémica luterana, la doctrina acerca de la filiación divina sufre una nueva y grave postergación, pues la doctrina luterana solo Dios te perdona y ya, no te da vida nueva en Él, ¿no? El hombre, ¿por qué? Porque la concepción de Lutero es que el hombre está podrido, está sí, con una naturaleza que no puede hacer nada. Simplemente el Señor te perdona, pero no, en cambio la doctrina católica dice, no, el Señor te ha perdonado. Y si tú te haces hijo de Dios, y si tú vas adquiriendo esa gracia, cada vez vas más purificando tu alma. Por eso el Señor habla de un traje que es nuestra alma. Se discute, en la doctrina luterana se discute principalmente sobre la justificación del hombre, el paso del estado de pecado al de amistad con Dios, que los reformadores entendieron de una manera extrínseca o forense, como simple no imputación de pecado. ¿Sí? Dios te mira, ya listo, estás tranquilo, pero tu naturaleza está jodida.
no puedes merecer nada, tú estás con tendencias es a hacer lo que es, simplemente Dios ya te perdonó, no. Eso no es lo que muestra la Sagrada Escritura. No es simplemente una no imputación de pecado. La noción clave para hacer frente a esta concepción y poner de manifiesto la transformación de la persona al pasar de un estado a otro, del de pecado al estado de gracia, es la gracia creada. Como distinta de la gracia increada, que es el mismo Espíritu Santo, inhabitando en el cristiano, aunque el Concilio de Trento enseña que en la justificación el hombre recibe el don del Espíritu Santo y nace al estado de gracia y de adopción de hijos de Dios. El debate posterior se centrará más en la gracia creada que en la increada, hasta el punto de producirse un cierto eclipse de la inhabitación del Espíritu Santo. La misma suerte sigue la filiación divina, resultado de su envío a las almas. La teología tendió a situarla entre los efectos de la gracia creada, sin precisar bien lo que quiere decir con efecto, cosa imprescindible cuando se trata de los distintos niveles de la constitución ontológica del sujeto. Vamos a seguir profundizando. Hay que tener en cuenta que en la doctrina de Santo Tomás la gracia santificante atañe al nivel de la esencia o naturaleza a la que eleva, mientras que la filiación adoptiva, al ser una propiedad personal, concierne al nivel del acto de ser constitutivo de la personalidad ontológica. Bueno, esto ya sí son frases un poco más exigentes, pero simplemente naturaleza. ¿Qué es una naturaleza? Lo que soy capaz de hacer. La gracia me da la capacidad de amar a Dios. La filiación divina me eleva es la persona. Yo soy una persona humana, pero elevada por la filiación divina a la dignidad de hijo de Dios. O sea, hay toda una transformación de mi ser, tanto en mi naturaleza como en mi persona, en mi yo, que es una persona, el yo, un yo que es libre. Y la naturaleza son las capacidades. Entonces, la redención me perdona el pecado, pero me eleva a la naturaleza para poder amar a Dios. Si no tengo la gracia, no puedo amar a Dios. Y para eso, pues tengo que tener un yo, una persona elevada, porque participo de la persona del Hijo de Dios, ¿ya? Y la naturaleza es una participación del Espíritu Santo. Es también otra manera de mirarlo. Al unirme a Cristo, participo de su persona. Mi yo es elevado a la dignidad de Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo me da la nueva naturaleza que me ayuda a amar a Dios como Él debe ser amado. Hay que tener en cuenta que la doctrina de Santo Tomás, la gracia santificante, atañe al nivel de la esencia o naturaleza a la que eleva, mientras que la filiación adoptiva al ser una propiedad personal, concierne al nivel del acto de ser constitutivo de la personalidad ontológica. Hablar de causa y efecto entre ambos niveles exige emplear con mucha precisión las nociones metafísicas o de la filosofía del ser, ya en el orden de la creación y más aún en el de la elevación sobrenatural que el cristiano sea hijo de Dios por la gracia no equivale a decir que la filiación adoptiva es un efecto de la infusión de la gracia que da. Son dos cosas. El Espíritu Santo me da la gracia y el Verbo, la segunda persona, me da la elevación de la persona a dignidad de hijo de Dios, que es una maravilla. Si no se matiza bien esta última afirmación, puede parecer que la filiación adoptiva es una realidad jurídica como la adopción humana, cuando en realidad es una verdadera participación en la filiación subsistente que transforma a la persona en hijo de Dios. Son temas que hay que meditar, ¿sí? Toda persona tiene una naturaleza. Esos son conceptos filosóficos que vienen desde Aristóteles, que Santo Tomás utilizó muy bien. Y naturaleza, la esencia, lo que yo soy capaz de hacer. O sea, un ser humano es capaz de amar, pero un animal no. Entonces, es una naturaleza humana. Un ángel tiene una naturaleza diferente a la del hombre, porque un ángel no razona, un ángel llega directo a las realidades, porque tiene otras capacidades superiores a la del hombre, digámoslo así, en su ontología o en su ser. Y la persona
la persona es, claro, es clave porque es el yo, es al que le atribuyen la responsabilidad de sus actos, porque hay una libertad, que tiene una inteligencia y una voluntad. Y eso es elevado, porque Cristo, al yo unirme a Cristo, a la persona humana al unirse a Cristo, asume la elevación de esa persona, que ya pasa a ser a participar de una persona divina. Entonces, claro, cuando un cristiano se une a Cristo, ya tiene, desde el bautismo, tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Vamos a profundizar un poco en la próxima sesión, simplemente aquí queríamos dar un pequeño inicio, pero claro, como son conceptos que requieren un poco más de reflexión, por eso la próxima sesión dedicaremos un poco el espacio a profundizar más en esto. Vuelvo a leer, la teología de la primera época postridentina se fijó en la naturaleza saonada y elevada por la gracia santificante, más que en la persona adoptada. Por eso ahí se ve pues la diferencia, no es que el ser humano tanto es su naturaleza como su persona. Y por las discusiones teológicas, con la Reforma, se centró más en la parte de la sanación, del perdón. Es razonable pensar que después de la polémica con el jansenismo centrada en la gracia como auxilio divino, haya contribuido a posponer aún más la realidad de la filiación adoptiva como realidad teológica. ¿Sí? El jansenismo también fue un factor que acentuó esa reflexión solo en la sanación. En el siglo XX se advierten signos de una recuperación de la visión patrística del don del Espíritu Santo como fundamento de la adopción divina y de la gracia creada. Recuperación a la que, según Rondet, un teólogo, contribuye especialmente un teólogo maravilloso, Matthias Joseph Schiven, que murió en 1988. En la base doctrinal del mensaje de San José María puede quizá descubrirse una afinidad con el pensamiento de este autor respecto a la materia de que hablamos ahora, pero en todo caso es poco probable que se deba a un influjo directo. Pasando a la primera mitad del siglo XX, los estudios de más relieve en el campo de la teología dogmática sobre la filiación divina del cristiano, como los de Émile Merz y Stanisław Dock, no ven la luz hasta el final de la década de los 30 y 40, respectivamente, cuando había tomado forma este punto central del mensaje de San José María. En definitiva, la enseñanza de San José María Escrivá de Balaguer surge en una época de auge para la reflexión teológica sobre la filiación divina. Nos parece que la centralidad de este tema en su enseñanza espiritual no se explica por el desarrollo de la teología sistemática de su tiempo, ni se origina a partir de sus resultados. Por otra parte, no es difícil comprobar que en el conjunto de la investigación académica se sigue prestando poca atención a la cuestión, que está prácticamente ausente en las obras enciclopédicas de mayor influjo y difusión hasta época reciente. Bueno, no, realmente San José María llega a este tema es por voluntad de Dios, porque como Dios quiere que el fundamento del espíritu de San José María sea la filiación divina, pues claro. Y como el tema de la filiación divina era un tema tan olvidado en los debates teológicos de los 18 primeros siglos del cristianismo, pues claro, es algo novedoso. Pero es una verdad que está desde el principio del cristianismo. Somos hijos de Dios. A los que creen en Jesús, en el Verbo hecho carne, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Es la segunda creación, porque en ese mismo texto de Juan nos habla de que en el Verbo fueron hechas todas las cosas, los seres humanos también. Pero después, como es un ser espiritual, Dios le hizo ese regalazo de la filiación divina y de la gracia. Pero eso se perdió con el pecado y por eso tuvo que el Verbo hacerse carne. ¿Ya? Bueno, te animo a que medites, vuelvas y escuches el video. Piensa que la filiación divina es una transformación de todo nuestro ser, de nuestra persona, de nuestro yo, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad,
nuestra inteligencia iluminada por la fe, nuestra voluntad está con la fuerza del Espíritu, ¿ya? Porque participamos de Cristo, que es el Verbo hecho carne, y por otro lado tenemos la naturaleza, capacidad de amar a Dios, de verlo y amarlo, que nos da el Espíritu. Por eso mencionan los teólogos que cuando uno es bautizado es como si lo abrazara el Padre, y un brazo es el Hijo y el otro brazo es el Espíritu Santo, y lo meten dentro de esa vida sobrenatural. Bueno, de todas maneras, piensa, eso soy yo, es que yo valgo mucho. No hay riqueza que se compare con esto. Piénsalo. Y a esto tengo que conocer más. Esto es solo el Espíritu, leyendo la Sagrada Escritura, leyendo libros recomendados sobre este tema para poder entender quién soy yo, cómo es mi naturaleza, cómo es mi manera de ser. Bueno, no, la próxima sesión profundizaremos todavía más para que nos ayude a captar un poco más la atención y el conocimiento de qué es ser hijo de Dios, qué naturalezas tiene el ser humano, las naturalezas de Cristo, la vida de la Trinidad. Recuerda pues meditar. Te animo a que le des me gusta a este video, que compartas, suscríbete al canal, deja tus preguntas y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.